Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Espíritu Santo, te pedimos que te derrames sobre cada uno de nosotros. Tú sabes el momento vital que tenemos, te pedimos que vengas como luz, que vengas como consuelo, que vengas a derribar muros, que vengas a darnos seguridad, fortaleza, todos tus dones, para que podamos cada vez más vivir como hijos de un Dios que es nuestro Padre y darle gloria en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es nuestro. Madre Purísima. Muy bien. Lo que os invito es que esta charla no solamente la podamos escuchar de recibir contenidos, como estar en clase en la uni, nos dan una clase, tomamos apuntes para ver luego cómo yo la puedo dar a mis equipos, ¿no? Esto no es el objetivo, ¿no? Sino que lo primero es que hable a tu vida y que ponga palabras tal vez a cosas que tú estés viviendo ahora, ¿no? Entonces, por empezar y recoger lo que veníamos de la charla anterior, nos han hablado del bautismo y, en síntesis, en el bautismo, ¿qué es lo que ha sucedido en nosotros, ¿no? Ya lo habíamos hablado en la sala de formadores del año pasado, ya lo hemos hablado muchas veces, que Cristo ha venido a vivir en mí y yo vivo en Él, ¿no? Que puedo decir como San Pablo, ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que ahí empieza un diálogo, un intercambio, de que claro que puedo decir que soy hijo en el Hijo, ¿no? Y frases súper bonitas que tenemos así en las sudaderas de Gios y que hablamos en todo el merchandising de Gios y todo, pero ¿qué quiere decir esto? Que desde este momento en mí ha empezado un diálogo con Cristo donde todo lo mío es de Cristo y todo lo de Cristo es mío. Y uno experimenta que esto es súper bonito, increíble, y súper bonito que todo lo mío es de Cristo, pero también experimentamos cosas que fracasamos. Por eso vamos a ver el tema del discernimiento. Retomo, si todo lo de Cristo es mío, pues como bien Ceci nos ha explicado, también su ser sacerdote, su ser profeta, su ser rey, es mío y puedo usar de ello como algo mío propio. Y también Ceci nos ha explicado muy bien que el ser sacerdote en mí, cómo se ejercita, cómo se actualiza. El ser sacerdote es que en mí, en el bautismo, viene de vuelta la capacidad de hacer de mi vida un sacrificio espiritual. ¿Dónde? No en un altar de roca, de piedra, sino en el altar de tu corazón. ¿Dónde se ejercita mi ser profeta con Cristo? Desde la comunidad antigua de los primeros cristianos veían esto en el ejercicio del don del discernimiento. Por eso esta charla. ¿Y dónde ejercito mi ser rey? Con Cristo, vivir una regalidad sobre mis pasiones. Entonces vemos que en esos tres aspectos, ¿qué es lo que podemos ver encerrado ahí como denominador común? La presencia del combate espiritual. Que vivo como sacerdote, profeta y rey. ¿Qué pasa? Que nos hablan de combate y nos pone como un poco de vinagre en la boca, ¿no? Como diciendo, jo, qué rollo, ¿no? El combate. Pues yo prefería que me hablasen del cielo y de todo bonito y tal, ¿no? Pero es que el combate espiritual no es no caer en pecado o no caer en la mentira. Es que el combate espiritual es custodiar una presencia que ya te viene dada con el bautismo. Que es que nuestro corazón está habitado por el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el combate? Instalarme, quedarme y dejar que lo que el Espíritu Santo va sembrando en mí crezca, fructifique, me purifique y me inhabite. Obviamente tengo que ser capaz de reconocer estas nociones, porque si no, ¿qué custodio y cómo reconozco una mentira, ¿no? Bien.
Si hemos dicho que mi itinerario de la vida del bautismo es que Cristo vive en mí, yo vivo en Él, entonces toda mi vida es, podríamos llamarla así, como un itinerario de mi vida en Cristo. ¿Qué significa esto? Que es un camino a que este Cristo que vive en mí brille cada vez más, que sea, como bien os he dicho antes, cada vez más luz en lo alto, ¿no? Pero para que sea luz en lo alto, este Cristo tiene que crecer en mí y yo en Él. En pocas palabras, ¿qué es lo que hará el Espíritu Santo que vive en mí? Va integrando mi yo, mis afectos, mi intelecto, mi voluntad, todo mi ser, mi psicología, a todos los afectos, el intelecto, la psicología de Cristo. Es decir, sucede una unificación, una integración de mi yo en el yo de Cristo. Y esta es la santidad. Y a esto estamos llamados como miembros de Regnum Christi en la Iglesia, como cristianos. El modo de vivirlo, el modo de darse de este combate, como yo comparto todo lo de Cristo y todo lo de Cristo es mío, pues comparto también su modo de vivirlo. Y su modo de vivirlo, ¿cómo es? Muriendo para dar vida. Entonces, ¿un morir a qué? A lo que ya he muerto en el bautismo, al hombre viejo, el hombre que busca autosalvarse, organizar su vida a la luz del pecado. Pero para dar vida, para renacer ¿en qué? En Cristo el hombre nuevo. Es decir, lo que acabamos de decir, que Cristo resplandezca cada vez más en mí. ¿Esto por qué es importante? Porque si no abrazamos el trío pascual, el morir para dar vida, es que es inútil que hablemos de discernimiento de espíritus. Porque si no estoy dispuesto a morir para dar vida, pues no hay discernimiento. Porque si el Espíritu te invita a dejar un apego o algo, si tú no estás dispuesto, o si yo no estoy dispuesto a morir a este apego, pues obviamente no hay discernimiento. Entonces por esto nos sirve como modo de introducción para ya que vamos poco a poco entrando en el tema del discernimiento de espíritus. Exactamente. Nos acercamos a este combate, a esta vivencia de discernimiento desde ahí, ¿no? De alguna manera, desde lo alto, como ya hemos visto, que es descender, es buscar vivir al modo de Jesús, ¿no? El que se hizo pequeño, el que se dejó a la voluntad del Padre, ¿no? Hemos empezado estos días de Cuaresma con las tentaciones en el desierto con Jesús. Y la verdad que qué lugar más potente en el que Jesús, el único que podría haber cambiado las piedras en panes, que lo podría haber hecho, ¿no? Eligió no hacerlo, ¿no? Eligió no aferrarse a una salida fácil, sino abandonarse al modo del Padre, que se ha hecho el modo de Jesús, y a eso nos invita, ¿no? Entonces, como ya hemos ido viendo, dejar que la luz de Cristo brille en nosotros como ciudad puesta en lo alto, es a la vez esta paradoja de bajarnos, de descender, de también abrirnos a Cristo en eso que a nosotros nos pueda humillar, en eso a nosotros que nos pueda no gustar o nos puede dar combate, ¿vale? Y para esto vamos a ir algunos de mis valencianos me han escuchado hablar de esto mucho, pero aunque mucho de esto pueda parecer repetición, como Stephanie y Gilson nos dijeron anoche, nos invitamos a escuchar con corazón abierto, porque esto que quizá es una teoría que ya me la he sabido, ¿cómo cae hoy en mi corazón? ¿No? Vale, veamos este monte como nuestro alma, ¿okay? Nuestro alma habitada por el Señor, por el Espíritu Santo. Ya hemos recibido por el bautismo esta identidad de ser de Él, y nuestro corazón es su morada, ¿vale? Para poder entender qué pasa en nosotros con este combate,
vamos a acudir a San Ignacio de Loyola. ¿Vale? ¿Algunos os suena la meditación de las dos banderas, de los ejercicios espirituales? Venga, muy bien. Vamos a utilizar esto para profundizar en ello, ¿ok? San Ignacio, que era soldado, y yo que soy hija de militar, esta imagen a mí me resuena mucho, la verdad. Ojalá también nos hable. Imaginemos campo de batalla, ¿vale? Dos fuerzas opuestas, no son de igual fuerza, porque uno, la verdad, ya ha vencido, ya es vencedor, aunque cada día se está llevando a cabo esta batalla. Somos de Jesús. Y a que luchamos todos los días a custodiar esa presencia, ¿verdad? Ya somos de Él, ya somos suyos, ¿no? Y hay un ser personal, real, que nos odia y que odia a Dios. Y por ello se esfuerza a ofuscar la imagen de Dios que llevamos sellado en el corazón. Se dedica a esto, ¿vale? Busca dividir, busca separarnos, busca distanciarnos de esa vida de Jesús, ese modo de Jesús que estamos llamados a llevar dentro. ¿Y qué pasa en la vida? ¿Vale? ¿Quién de nosotros hemos escuchado la charla de Stephanie Gerson ayer? Sí, llamados a la existencia, al amor. Hemos escuchado a Ceci ahora, sí, pero el bautismo, la luz de Cristo en mí, el mundo es la misión, venga. ¿Y quién de nosotros no experimentamos cada día que no siempre es fácil vivir esto? No siempre es fácil saber qué me está pidiendo el Señor. ¿De dónde viene esto? ¿Me llama a hacer esto? Tengo que elegir. Las dos cosas son buenas. ¿Qué elijo? Se nos puede nublar, ¿verdad? El campo de batalla, nuestro alma. Bueno, y viene el enemigo con toda fuerza, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es combate de mano a mano? ¿Vale? Volvemos a esta imagen de San Ignacio. Y un lado está arriba, otro abajo, se encuentran en medio para luchar. De combate de mano a mano. Imaginad una peli, si os ayuda a imaginar esto. ¿Qué pasa cuando se encuentran estas dos fuerzas? Es caos. ¿Cómo saber con quién estoy luchando? ¿No? Si la espada, el escudo, la explosión por aquí, el caos por ahí. ¿Cómo sé en mi vida hoy, en este momento, con quién estoy luchando? Pues esta meditación, por así decirlo, de las dos banderas y lo que queremos presentar hoy, busca arrojar luz. Buscamos arrojar lucidez. Pidamos al Espíritu Santo en nuestra vida lucidez para reconocer cuando el enemigo me está engañando, cuando sin darme cuenta me encuentro detrás de su escudo, o cuando sin darme cuenta me encuentro luchando contra el buen espíritu, por así decirlo, ¿no? Contra mi propio corazón, ¿verdad? Solo quiero recalcar que en esta batalla, en el que el campo de batalla es mi corazón, las dos fuerzas no son iguales, ¿verdad? El Señor ya ha conquistado, ya es victorioso en el corazón y el alma de cada uno de nosotros. Ya somos salvados y se lleva a cabo cada día esa salvación. Por eso luchamos todos los días, ¿no? Y por eso el punto es nunca encontrarme cayendo o débil o frágil o pecador, sino cuando me encuentro así, disponerme a Él. Y esta batalla se lleva a cabo en el corazón. Tú eres, yo soy el campo de batalla en que Cristo quiere ser hoy victorioso y donde el enemigo está luchando. Entonces,
¿Cómo nos enteramos de qué viene de quién? Hay que escuchar lo que nos pasa en el interior. Hay que vivir conscientes de lo que aquí pasa. Y podríamos preguntarnos, vale, pero ¿quién es el enemigo? ¿El demonio en sí, mi naturaleza caída, las pasiones? Al final no es tan importante identificar de quién viene esto, porque nos confundimos ahí bastante fácilmente, sino esto que está pasando dentro de mí, ¿a qué me lleva? ¿A qué me lleva? Entonces, cuando miramos el corazón para reconocer qué ahí nos sucede, encontramos nuestras emociones, ¿vale? Y las emociones son importantes, nos dicen algo, en sí no tienen carga moral, ¿vale? Cada emoción que siento es válido y si lo tengo dentro me dice algo y hay que entenderlo, ¿no? Esto no significa que hay que hacer todo lo que siento, ¿no? Pero que me dice algo importante. Entonces miramos el corazón, vemos las emociones, lo que nos pasa. Luego vemos los sentimientos, que podría ser emoción más pensamiento, ¿vale? Y aquí veremos con atención particular donde el enemigo intenta actuar. Porque el que nos habita es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Señor. El enemigo actúa desde fuera, ¿vale? Hay que vivir atentos a estas emociones que pasan en nuestro interior. Bien, típica frase que decimos, ¿no?, cuando buscamos de asomarnos y discernir si esto viene del Espíritu, si esto viene del enemigo, es que te da paz y viene del Señor. Te da inquietud y viene del enemigo. Pues mentira. Pues uno igual puede escuchar esto y puede decir, joder, si yo lo tenía más o menos pillado, pues esto me lo jalea todavía más, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver por qué el indicador no puede ser la paz o la inquietud, sino tiene que ser otra cosa, y la vamos a ver. El discernimiento espiritual se mueve, si lo queremos decir en palabras humanas limitantes, ¿vale? Entre lo psicológico y lo espiritual. ¿Por qué limitantes? Porque no es que en nosotros hay un límite de lo psicológico y luego lo espiritual, como una naranja, ¿no? Porque somos unidad. Pero porque justo como somos unidad, hay elementos que nos ayudan a dar palabras a ello, ¿vale? Por eso el discernimiento se mueve entre lo psicológico y lo espiritual. ¿Cómo se da psicológicamente el estado de paz? Cuando la componente afectiva, el sentimiento y el pensamiento están dirigidos hacia el mismo objeto. Pongo un ejemplo, ¿vale? Yo me puedo sentir amado porque en la oración el Señor me ha revelado una palabra a través de la Sagrada Escritura que me ha dicho: tú eres el Hijo amado del Padre en quien se complace. El sentimiento y el pensamiento están dirigidos hacia el mismo objeto que es Dios, y experimento paz. Y paz puede tener otros matices, puedo sentirme amado, consolado, estar en un estado que puedo decir me siento de manera agradable, ¿no? ¿Cómo se da en cambio el estado psicológico de inquietud? Cuando la componente afectiva, el sentimiento y el pensamiento van en direcciones opuestas. ¿Y por qué se genera una inquietud? Porque mi corazón, que me manda señales a través de mis sentimientos, me hace experimentar que la armonía que tenía antes se ha roto. Pongo un ejemplo. Me siento en la oración amado y vengo de esta experiencia, me siento amado porque el Señor me ha revelado que soy un hijo amado de un Dios que es mi Padre, en quien se complace, y de repente viene un pensamiento que dice: oye, ¿y tú has visto tus muchos pecados? Entonces, ¿qué pasa? Que este pensamiento empieza a romper una armonía
donde me empieza a generar un estado de inquietud. ¿Vale? Entonces, vemos que no puede ser la paz o la inquietud el indicador si esto viene del Señor o no. Porque hay paces que vienen del enemigo y paces que vienen del Señor. Tienen un matiz distinto. Y lo mismo, que hay inquietudes que vienen del enemigo, pero también hay inquietudes que vienen del Espíritu Santo. También con matiz distinto. Entonces, os proponemos de entrar en esa batalla, en esa nube, ahora, ¿vale? Y vamos a ver un poco cuáles son las estrategias, si queremos llamarlas así, del uno y del otro, del enemigo y del Espíritu Santo, dependiendo a cuál objeto estoy dirigido. Y vamos a tomar un objeto, que es cuando yo estoy dirigido hacia mí mismo, y ahí veremos cómo actúa el enemigo y el Espíritu Santo, y luego veremos cómo actúa el enemigo y el Espíritu Santo cuando estoy dirigido hacia Dios, cuando el objeto ha cambiado, cuando estoy dirigido hacia Dios. ¿Vale? Entonces, para que nos situemos en el esquema que nos ha dicho Beth, es como entrar dentro de esta nube, saber que estos dos ejércitos no son dos fuerzas que luchan por igual, es como decir el Espíritu Santo en Madrid y el otro es el equipo del Colegio de Jales de Encinar, o sea, nada que ver, ¿no? Pero nos metemos dentro de la batalla para ver cómo se mueven el uno en el otro dependiendo a dónde estoy dirigido. Ahora vamos a ver cómo actúa el enemigo en la persona que está orientada hacia sí misma. Y lo haremos a través, bueno, lo iremos explicando y lo haremos a través de una sensibilización a través de vídeos del Rey León, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo va explicando de manera profética y de manera perfecta, ¿vale? Entonces sí os pedimos atención para que, sobre todo, no solamente entendamos cómo funciona esto, sino que tú escuches tu corazón y hagas memorias tal vez de batallas que estés viviendo ahora o batallas que has vivido, para ver cómo esto puede poner palabras a afectos que se han movido. Gracias, Padre. Exactamente. Así que una persona, o como ha dicho el Padre, recuerda en la propia vida e historia, cuando estoy orientada hacia mí misma, ¿no? Qué fuerte esta imagen, ¿verdad? Orientada hacia yo, ¿cómo actúa el mal espíritu conmigo? Una táctica suya para engañarme va a ser buscar que mi pensamiento y mi sentimiento sigan unidos. Si yo estoy orientada hacia mí mismo, no hacia Dios, ¿vale? Mis pensamientos y mis sentimientos sigan unidos para que no pasa nada. Levántate luego. No, ya, ahorita. Busca mantenerlos unidos para que no cambie, para que no me levanto de esa caída. Bueno, ya estás ahí, ¿no? ¿Te quedas? ¿Tú que te vas a levantar? ¿No? Como es el tono de voz del enemigo, ¿verdad? Busca mantener este pensar y sentir unido para que yo me quedo ahí en la nube, ni me levanto la cabeza, ni cambio nada. Esto nos puede deslumbrar un poco lo súper importante de las pequeñas elecciones. Como hablamos anoche en estos rasgos de la vocación, esos pequeños síes que damos son súper importantes, rompen esta táctica del enemigo. Bueno, para ello vamos a ver un pequeño vídeo. Así que mirad este vídeo buscando ver cómo el enemigo está intentando llegar el pensar y el sentir a lo mismo y qué pasa como consecuencia de esto. Ahí está la experiencia visiva. Vemos cómo han ido susurrando, sugiriendo, cantando estas cosas. En este momento el mal espíritu busca mantener unidos el pensar y el sentir, sugiriéndonos los placeres bajos.
aquí podemos examinarnos, por ejemplo, en los 7 pecados capitales, los 8 pensamientos malignos, ¿no? Estos dardos de ira, de lujuria, de envidia, por ejemplo, van a ser tácticas suyas, ¿verdad?, atrayéndonos hacia estas cosas para que no cambiemos ni salgamos de ahí. Muy bien, de hecho, la tentación, cuando el enemigo busca actuar en nosotros, es que su finalidad no es que tú te sientas inquieto. Su finalidad es que tú no actúes como hijo de un Dios que es tu Padre. Por eso si tú ves a Simba, le están limando las uñas, está actuando como un perro o como no sé qué, pero no está actuando como un león. ¿Por qué? Porque es Hakuna Matata, no te preguntes. No te preguntes porque mejor que te quedes ahí. Vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo en la persona que está orientada hacia sí misma, ¿vale? Iremos viendo que es como parecido a la llamada de Anapel, ¿vale? De Anapel, que ha entrado en el medio del vídeo, ¿no? Porque así actúa el Espíritu Santo, ¿vale? Ahora iremos viendo. Está la persona orientada hacia sí misma, entonces el pensamiento y sentimiento, hemos dicho, están orientados hacia uno mismo, ¿vale? Por ejemplo, Hakuna Matata, una paz ficticia, una paz que no es real, y no te preguntes, ¿no? Orientado hacia sí mismo. ¿Cómo actuará el Espíritu Santo para romper este estado? A modo de llamada, ¿vale? Entrando con un pensamiento flash, donde te empieza a cuestionar. ¡Pum! ¿Y qué pasa? Que si yo me mantengo en el diálogo con este pensamiento, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hará? Dará más razones y me va poco a poco consolando para llevarme por el buen camino. ¿Por qué el Espíritu Santo actúa en el pensamiento? Porque el sentimiento está alimentado por el enemigo. El enemigo busca mantenerte ahí, alimentando este sentimiento a través de estos placeres bajos que nos ha dicho Beth. Pues entonces la manera de romper la armonía del papel espíritu es actuar en el pensamiento, con un pensamiento. Y ahí invita en ti un diálogo con esto. Por eso habíamos dicho al inicio, si yo no soy capaz o no quiero acoger una mentalidad pascual, en este diálogo no entraré. ¿Por qué? Porque estaré muy cómodo en el estado de antes. Mejor no cambie. Ahora esto lo iremos viendo en el vídeo del león, porque lo pinta de manera perfecta. Pero ¿qué pasa? Luego el Espíritu Santo alimentará este diálogo, me va dando razones, me va poco a poco consolando, para llevarme a dónde. Lo mismo, no simplemente para que tú sientas paz, que es el estado habitual del cristiano, sino para llevarte a tu verdad de ser hijo en el Hijo de un Dios que es tu Padre. Ahora esto lo vamos viendo en el vídeo del león y luego lo comentamos a la luz de lo que hemos visto. Buscad de escucharlo y de verlo, escuchándoos a vosotros.
hemos visto que Simba estaba orientado hacia sí mismo en un discurso del tipo que es mi culpa, es que no puedo regresar, es que yo culpa, todo, ¿no? ¿Y cómo busca actuar el Espíritu Santo en este vídeo con Rafiki, ¿no? Empieza cantando, es decir, le va a romper el rollo de Simba, ¿no? Y va cantando, pero ¿qué pasa? Que si Simba no hubiese elegido de seguir el rollo de Rafiki, se hubiese quedado en su discurso. Pero empieza a dialogar. Y Simba le pone una pregunta, de hecho es muy figurativo en la cara, que hasta se le quiebra la cara a Simba, ¿no? Que dice, es que el tema que tú no sabes quién eres. Y empieza a dialogar. Y le va ayudando, alimentando esta verdad. Y dice, no, es que tú eres el hijo de Mufasa. Y escapa. Y además es muy figurativo y simbólico que escapa y va dentro de un bosque. Y en el bosque Simba se tiene que romper ataduras, tiene que pasar por lugares difíciles y tal, pero el objetivo era llevarle al lago. Y el romper ataduras y ir por esos lugares muy difíciles, ¿cuál es el sentido? Claro que cuesta dejar tu comodidad de donde estabas, esto es mi culpa, no puedo regresar. Claro que cuesta dejarlo para ir a la verdad, porque no controlas tú. Y le lleva al lago. Y en el lago, ¿a dónde le quiere llevar? De hecho, es muy interesante que hasta la voz de Rafiki cambia. Si os habéis dado cuenta, la voz de Rafiki es como, luego cuando está en el lago y está dialogando en el lago, es como tierna, como de consuelo. Porque así se moda actuar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va nunca a acusar, no te va nunca a poner de espaldas a la pared. Siempre habla con ternura, con misericordia y con consuelo. Y te manifiesta también tus verdades con ternura, misericordia y consuelo. Por eso, la verdad, ¿cuál era? Él vive en ti, recuerda quién eres, que eres hijo de Mufasa, ¿no? Pues esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida cuando tú estás orientado hacia ti mismo y te quiere romper esta armonía, ¿no? Y seguro, todos, y también el que está aquí hablando, todos lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo cambia la dinámica cuando yo estoy orientado hacia Dios, ¿vale? ¿Por qué? Porque la manera de actuar del enemigo y del Espíritu Santo es distinta. La estrategia, entre comillas, cambia, ¿vale? Si antes veíamos que el enemigo, para mantener el pensamiento y el sentimiento unidos, alimentaba el sentimiento, ¿vale? Aquí la situación cambia. ¿Por qué? Porque mi pensamiento y sentimiento están dirigidos hacia Dios. Entonces, mi sentimiento, mi afecto, está habitado por el Señor. Entonces, el enemigo no va a poder entrar por ahí. Entonces, ¿por dónde entra? Por el pensamiento. Y vamos a ver de qué estilo lo hace. Normalmente entra de un pensamiento, estilo pregunta, donde te pone, ¿y si? Bla, 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 bla. Y que seguro cada uno de nosotros ha experimentado esto en el propio combate. Pero ¿cuál es el denominador común de todos esos pensamientos? Una preocupación por el yo. Donde Dios está en la escenografía, pero no es el protagonista. Donde toma elementos de verdad y los disfraza de mentiras. Y te lo propone a modo de pregunta, pero a modo de una pregunta que tú te preocupes por ti. ¿Y por qué quiere que te preocupes por ti? Porque así te quites de la relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahí pincho a este pensamiento y empiezo a dialogar con él, la manera de seguir el enemigo, ¿cuál es? Aumentando obstáculos. Por ejemplo, oye, ¿y si has considerado tus muchos pecados? Pero es que claro, es que no te confiesas desde hace un año, pero es que claro, es que mira, es que no sé cuánto, es que mira, eres un desastre. Aumenta obstáculos. ¿Para qué? Para luego proponerte las inclinaciones bajas del hombre para salvarse a sí mismo.
¿Qué son esas inclinaciones bajas del hombre? Por ejemplo, anclarme en la preocupación de la opinión de los demás. Anclarme en buscar de ser amado a través de compensaciones, etc. Vamos a ver esto encima porque lo desglosa de manera espectacular y perfecta. Entra Scar y le pone una pregunta. Además, Simba está debajo de la pata de su padre y Scar le pone una pregunta que parte de una mentira. Toma elementos de verdad que su padre ha muerto, pero lo disfraza de mentira y le dice: ¿qué has hecho? Una preocupación por el yo. ¿Qué pasa? Que Simba no había hecho nada. Simba no tenía que entrar en diálogo ahí, porque era obvio que no había hecho nada. Pero empieza a dialogar. Y en el diálogo es muy simbólico que se zafa, se quita de la pata del padre. Y empieza a dialogar. ¿Y qué hace Scar? Le aumenta obstáculos. Claro que no has hecho nada, pero el hecho que tu padre ha muerto, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué dirá tu madre? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es la manera de actuar del enemigo. Aumenta el miedo. Y como aumenta el miedo, como siempre le dice: bueno, ¿y qué hago? Le propone las inclinaciones bajas. Huye y nunca regreses. Es decir, sálvate a ti mismo porque los demás no te van a amparar. Ahora vamos a ver cómo actúa, en cambio, el Espíritu Santo en la persona que está orientada hacia Dios. Solo quiero decir una cosa más de esto que el Padre Michael ha dicho. Cuando estamos orientados hacia nosotros mismos, el buen espíritu nos va a invitar a orientarnos hacia Dios, ¿no? Y cuando estamos orientados hacia Dios, el enemigo nos intenta volver a nosotros mismos. Lo estaba escuchando y escucho eco de cómo hemos acabado esta charla anterior sobre el bautismo. El modo de Jesús es descender, es decir, no instalarse en una soberbia, sino en la humildad, ¿no? Y aquí es un reto a nuestra soberbia, dejar de mirar a nosotros mismos y mirar y abrirnos al Señor. Es un reto tremendo, ¿no? Pero ahí es un lugar, por ejemplo, en nuestras vidas donde esta victoria de Jesús que se abaja, que se derrame, pueda tener lugar. El enemigo nunca nos va a invitar a la humildad. El Señor sí. Eso es un signo clarísimo de su paso y de su presencia. Bueno, ahora vamos a ver en una persona que esté orientada hacia Dios, ¿cómo actúa el buen espíritu? ¿Cómo actúa el buen espíritu? Aquí el buen espíritu va a buscar que nuestro pensamiento y sentimiento se queden unidos hacia Dios. Es decir, que no cambiemos, que sigamos caminando, ¿no? De bien en mayor subiendo, se podría decir. Va a alimentar de verdad el corazón, los sentimientos. Nos aporta experiencias de salvación, de sanación, de sentido, que nos integra, ¿no? Y al razón va a dar razones que alimenten también. Si te encuentras aquí, este es un buen momento también para profundizar, para buscar entender más, para buscar comprender más. Porque si el alma ya está abierta, el corazón ya está abierto, pues ese alimento nos puede nutrir de verdad y profundamente, profundamente. Aquí quiero hacer rápidamente solo un matiz que hablamos antes. Hablar de consolación y desolación no son palabras que vienen quizá cargadas de sentido y podemos pensar que consolación es lo que me hace sentir bien, ¿no? Desolación es lo que me inquieta, como ha dicho el Padre al inicio. En el discernimiento espiritual, cuando hablamos de consolación, estamos hablando de cualquier aumento de fe, amor y esperanza. ¿Vale? Si lo ejemplificamos con algún gesto,
Yo lo veo así, ¿no? Al Señor estoy delante de Él con las manos y el corazón abierto, ¿no? La desolación quizás sería más bien así. Le doy la espalda y mis brazos, mis manos no están abiertos a recibirle, ¿no? Interesante que puedo estar pasándolo mal, es decir, estar en un momento de sufrimiento, de dificultad, y estar en consolación, es decir, estar viviendo orientada hacia Dios, donde fe, amor y esperanza crecen. No confundamos el estar sufriendo, pasándolo mal, con desolación, que no es lo mismo, ¿verdad? Es esta actitud del corazón. Ahora vamos a ver en un vídeo, miremos esto, cómo actúa el buen espíritu cuando estamos orientados hacia Dios. Ahí lo vemos. Cómo actúa el buen espíritu, alimentando el corazón, la razón, animándole a vivir desde la verdad de su identidad, que le permite vivir en comunión con los demás, con la creación, que le permite reconocer y afirmar también la identidad del otro. Estemos atentos a cómo y cuándo actúa así el buen espíritu con nosotros. Muy bien, ahora a modo de conclusión os pedimos 2 minutos más, 2 minutos simbólicos, ¿vale? Tampoco va a ser media hora, sino igual van a ser 5, pero sí vamos a dar una profundización sobre el modo de actuar del enemigo y el modo de actuar del Espíritu Santo, ¿no? Porque a veces se nos genera un poco de lío ahí, ¿no? Esto que acabamos de ver hasta aquí son las primeras 2 reglas del discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola, pero las hemos un poco desgranado y profundizado más, ¿no? ¿Por qué? Porque son reglas que en el fondo más o menos nos tocan a todos, ¿no? Luego hay más, dependiendo del momento del alma, del momento de tu vida de oración, donde tú estás en tu relación con el Señor y tal, ¿no? Pero esto creo que nos da una introducción general que nos ayuda, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces cuando el enemigo actúa, nos hace creer unas mentiras que se cuelan por ahí, ¿no? Por ejemplo, que este pensamiento es tuyo. No, este pensamiento no es tuyo. Si hemos dicho que el enemigo actúa desde fuera, este pensamiento que viene como tentación no es tuyo. Por eso hay un autor espiritual que habla de 4 grados de penetración del pensamiento malo en el corazón. ¿Por qué habla así? Porque como actúa desde fuera, busca engañarte para entrar dentro. Pero para que entre dentro tiene que haber un movimiento de la propia libertad, ¿vale? Ahora vamos a ver estos 4 grados de penetración del pensamiento malo, de la tentación, porque nos puede dar mucha libertad. El primer grado es la sugestión, ¿vale? Como que el pensamiento llega y me pincha y me molesta. Esto, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa? Que si yo luego entro en este diálogo, voy a pasar al segundo grado, que es como un coloquio, ¿no? Como Simba. No, es que yo no he hecho nada, ¿no? Para luego entrar en el tercero, el combate. El enemigo aumenta obstáculos y Simba, no, es que, ¿qué hago? ¿No? Y como que quiero, pero no quiero. Y luego la pasión, el 4º grado, que es la entrega total del corazón a lo que propone el pensamiento. Ese autor dice una cosa muy interesante, dice, hasta el 3er grado, hasta el combate, no podemos decir que hay un consentimiento del corazón. ¿Por qué? Porque todavía tú estás luchando. Entonces esto nos da mucha libertad, porque uno dice, no, es que ya lo estoy pensando, entonces ya es pecado. Pues no, pues igual no. Tú tienes que discernir en tu corazón qué espacio le has dado, y a lo mejor, porque luego hay personas que tienen una sensibilidad muy rica y una emocionalidad muy rica, entonces como entra un pensamiento y sienten las emociones a flor de piel, pues piensan que ya están aquí. Pues a lo mejor no, pues a lo mejor estás en el 1º o 2º grado, ¿no? Esto es
verdad que es difícil, no es que uno se pone ahí y dice, ah, vale, estoy en el 2º grado y medio, ¿no? O sea, eso no funciona así, ¿no? Pero sí al menos te da índice de decir, a ver, ¿estoy luchando o no? ¿O ya me he entregado? ¿O ya mi libertad ha accedido a todo esto? Pues esto te da libertad para discernir si has consentido esto o no, ¿no? Y luego, ojo, y la última cosa, y dejo la palabra Beth, que además el enemigo, una de las mentiras que tiene es que te hace creer que este pensamiento es tuyo, ya lo hemos dicho. Pero luego cuando tú experimentas que has tenido un momento de fragilidad, de debilidad, que has caído, su táctica cambia y la narrativa cambia y empieza a culparte y a acusarte, donde sigues siendo tú el centro. Siempre es mentira, ¿no? Entonces, la manera, ¿cuál es? Volver lo más rápido posible a los brazos del Padre, a la mirada del Padre, que siempre te habla con ternura y con misericordia. Amén. El pensamiento bueno, ¿cómo funciona esto, no? Empieza quizá con otro y sí, pero aquel tono del buen espíritu es totalmente otra que el mal espíritu. Y si buscas a esta persona para ayudarle, y si te levantas ahora, ¿no? Es una inspiración que nos invita. Y como hemos dicho antes, qué importante que aprendamos a coger estas inspiraciones. Los más pequeños, los que te puedan parecer tonterías, no lo son. Esa voz que nos dice que son tonterías ya tiene otro tono, ¿verdad? Al acoger estas inspiraciones se van aumentando, ¿verdad? Y nos purifica el corazón, porque para salir de mí al encuentro del otro, a acogerlo con misericordia, con compasión, por ejemplo, purifica algo en mi egoísmo, purifica algo en mi pereza, purifica algo en mi preocupación con mi propio yo, ¿verdad? Y esto nos va llevando a que el Espíritu Santo, con mayor libertad y disponibilidad, pueda hacer de nosotros su morada. Que si volvemos a nuestra imagen de la ciudad puesta encima de la montaña, esto es lo que somos, ¿verdad? Morada del Espíritu Santo. Y así, acogiendo estas inspiraciones, dejando que Él nos purifique, no resistiendo la purificación, aunque nos incomoda y no nos gusta, llegamos a ser con mayor libertad morada, ciudad puesta encima de lo alto, luz en lo alto. Cristo pueda vivir su vida en nosotros de esta manera. Muchas gracias.